Konnichiwa, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast, vuestro podcast de Japón limitado. Era limitado, pero aquí continúo. Y además continúo, amigos, bienvenidos aquí de nuevo a un nuevo extra. Y es un extra especial. Estaréis diciendo un poco, ¿esto qué es? ¿Cómo que este extra está en abierto? Si hasta ahora todos eran para mecenas. ¿Cómo es eso, Alfonso? Explícamelo un poco. Sí, la verdad es que es un episodio un tanto especial por varias cosas. Os explico brevemente. Los extras, como sabéis, son para mecenas, ahora mismo estamos en la segunda temporada, como ya sabéis, que grabé en Japón en mi viaje de finales del año pasado, de 2019. Y los extras pues son programas entrevistas y diferentes charlas con amigos o incluso contenidos adicionales que grabo yo solo, pero desde aquí, desde Barcelona, desde España normalmente, y que complementan un poco pues al podcast en sí, que como sabéis Gaikan suele caracterizarse por ser contenido grabado en Japón durante mis viajes. De hecho, durante mis viajes de 2018 y de 2019, las dos temporadas en las que llevamos. De hecho, estamos en la segunda y ahí continúo virtualmente en Japón. Así que diréis, ¿cómo que este extra está en abierto? ¿Cómo es eso? Bueno, pues los extras, como sabéis, son para mecenas, para amigos que estimáis a bien pues apoyarme económicamente y obtener pues episodios en primicia. Pero este es especial porque está patrocinado por la empresa Chapka Assurance. Chapka es un corredor de seguros especializado en seguros de viajes y son parte del grupo AON. Llevan casi 20 años funcionando y ya que este es un podcast sobre Japón y si viajamos a ese país tan maravilloso vamos a necesitar seguro, tiene bastante sentido que se hayan interesado en colaborar conmigo aquí a través de este humilde Gaikan, de este podcast. Así que es un extra un poco especial porque está en abierto y bueno, yo creo que es una buena noticia para todo el mundo, ¿no? Pero luego os cuento más de Chapka, de seguros y de todas sus opciones para ofrecernos sus servicios en un hipotético y futuro viaje que haremos a Japón, al país del sol naciente, porque yo creo que casi todos los que estáis escuchando esto y yo mismo estamos locos por volver a viajar a Japón, ¿verdad? Pero bueno, de momento tendremos que esperar un poquito. También quiero dejar claro que aunque este sea un extra un poco especial, ya que es en abierto para todos, es público y por cortesía de Chapka Seguros, como os comentaba, los mecenas tendrán sus dos extras normales en primicia este mes como sucede siempre. Quiero decir que porque este extra sea público, gracias a ser un episodio patrocinado, los que apoyáis a Gaikan en suscripciones para fans en iVoox no perdéis ningún contenido y tendréis vuestra ración habitual de episodios. En fin, que todos ganamos, yo creo, que los mecenas cuentan con un extra más que no esperaban, además de los que tienen cada 15 días, y ya sabéis, en exclusiva, y los oyentes, pues habituales, normales, vamos a decir entre comillas, de Gaikan, pues encuentran este extra en abierto, desbloqueado, que no esperaban, en este caso por cortesía de Chapka. Pero voy al contenido en sí, no me voy a enrollar más de por qué este extra está en abierto, lo importante es que lo estáis escuchando, así que vamos a por ello, vamos a este contenido en sí de este extra, de este episodio en concreto, y es algo que quería hacer, aunque he ido dejando algunas pinceladas en la primera temporada ya, y lo que llevamos de la segunda, de la presente. Realmente quería grabar algún episodio como este que tengo ahora entre manos, con cosas imprescindibles si vas a viajar a Japón. Ya os digo que he ido dejando algunos consejos por aquí y por allá en diferentes episodios, pero en este episodio en concreto, en este extra especial en abierto, voy a centrarme en eso, voy a centrarme en aspectos imprescindibles, vamos a decir, para viajar a Japón, para cuando prepares tu viaje a Japón, cuando, como os comentaba, todos tenemos en mente volver al país del sol naciente y estamos locos por viajar, así que voy a centrarme en eso, me permito daros unos consejos con cosas imprescindibles si vamos a pasar unos días en Japón como turistas. Así que allá vamos al lío, vamos al turrón. No sé cuándo escucharéis esto,
pero ahora mismo por el tema del coronavirus y demás, sabéis que no es posible viajar a Japón como turista. De hecho, no es posible viajar casi de ninguna manera, pero hay que mirarlo por el lado bueno, y uno de ellos, siempre hay que ser positivo, es que de esta forma, ya que no podemos viajar de forma inminente al menos, tenemos más tiempo para poder preparar nuestro viaje. Siempre que no podemos viajar, bueno, pero podemos ir preparando todo, mirando, y así que os voy a hablar de cosas imprescindibles que podéis tener en cuenta, que yo creo que debéis tener en cuenta a la hora de ir de vacaciones al país nipón. Así que os dejo con un poquito de música y ahora enseguida empiezo a comentaros algunas cosas, algunos consejos de aspectos imprescindibles para ir a Japón. Hasta ahora, tomodachis. Bueno, aquí voy a abrir casi dos departamentos, voy a abrir como dos cajones virtuales, dos categorías, podría decir, para acabar antes. Podría ser cosas que debemos tener en cuenta antes del viaje y cosas ya, aspectos que tenemos que considerar en el viaje en sí. Estamos en el apartado de cosas imprescindibles antes del viaje, antes de de tomar tierra en el país nipón. Y una de las cosas imprescindibles que considero y que quiero recomendaros, que me atrevo a decir que sí, que son imprescindibles, es que tengáis un buen itinerario y en general una buena planificación del viaje. Que hagáis un buen trabajo de planificación antes de viajar. Es clave tener un buen planning de lo que vas a hacer, y más si es tu primer viaje a Japón. Yo es cierto que, como sabéis, voy un poco ya más a salto de mata hoy en día, improviso un poco más, lo tengo que reconocer, pero es porque he ido en muchas ocasiones, yo soy un caso un poco especial, ya lo sabéis. En general os recomiendo tener una buena planificación. Yo he ido ya más de 10 años, he ido un montón de veces y ya en muchas ocasiones hago base en un sitio, entonces bueno, también conozco mucho más el país, quieras que no, he cogido experiencia, aun yendo más o menos como turista, pero acumulando estancias he estado más de un año allí y mi caso es diferente. Yo os recomiendo, tanto si es la primera vez que vais a ir, como muchos oyentes de Gaikan, me consta que habéis ido ya, incluso una vez, dos veces, tres veces, sois un poco fanáticos en el buen sentido de Japón, y os recomiendo el tema de una de las cosas imprescindibles a hacer antes del viaje es planificarlo bien, la planificación del viaje. ¿Por qué debemos hacerlo? Ya sé que da un poco de mandra o da un poco de pereza pensar, ostras, me voy a ir de vacaciones y tengo que pegarme un trabajo anterior, tengo que pagarme ahí un poco de curro, o si yo lo que quiero es irme a Japón de vacaciones. Vale la pena que lo hagamos, ese esfuerzo que hagamos antes nos va a reportar cosas buenas después. Por ejemplo, luego podremos aprovechar mejor los días. Si hemos hecho un trabajo, una labor de investigación, de planificación, si hemos creado un itinerario en condiciones, va a ser luego bueno porque los días los vamos a aprovechar mucho mejor los días que tengamos allí. Tendremos también la ocasión de ver más cosas y optimizar mejor todo el viaje si hemos hecho un trabajo anterior bueno de planificación. Hay muchas preguntas que os pueden venir a la mente, a mí me han venido y a todos los que hemos viajado a Japón o los que vais a hacerlo, os van a suceder, incluso a mí mismo, si cuando podamos volver a ir, cuando vuelva a Japón, seguramente visitaré alguna zona que no he estado y tendré que hacer de nuevo este trabajo de planificación. Preguntas como cuánto se tarda de una ciudad a otra, depende del medio de transporte, si vamos en tren, en autobús, en avión incluso nos podemos desplazar. ¿Cuánto tiempo necesito, por ejemplo, quedarme en un destino concreto para poder ver las cosas interesantes, importantes que quiero visitar de esa ciudad? Por ejemplo, yo que sé, Hiroshima. ¿Cuánto debería quedarme en Hiroshima para poder ver pues los spots más importantes de esa famosa ciudad japonesa? Otras preguntas que os habrán pasado por la cabeza y que son interesantes y que es imprescindible una buena planificación, como os digo, pues por ejemplo puede ser
el Japan Rail Pass, cuántos días voy a necesitar, ¿no? Ese bono de transporte tan importante e interesante en Japón. Yo qué sé, si contratáis una semana, si compráis el bono de una semana de Japan Rail Pass, qué día debería empezar a activarlo, qué ruta debería hacer, ¿no? Con el Japan, en qué ciudad debería empezar, en qué ciudad debería acabar. Son muchas preguntas, son muchas cosas que una buena planificación os puede ayudar muchísimo y es algo, como os estoy diciendo, imprescindible, en este caso en la sección hacer antes del viaje en sí, pero planificar es algo totalmente imprescindible y no solo planificar o viene de la mano. Otra de las cosas que os recomiendo es documentaros. Una buena documentación es vital también, no solo de dónde vais a ir, una documentación hacia dónde vais a dirigiros, sino la propia historia de los lugares y los sitios que vais a visitar. Que eso es un fallo, tengo que reconocer, que yo cometía bastante. Por ejemplo, yo qué sé, si vas a ir a, yo qué sé, Nara, por ejemplo, una ciudad que casi todo el mundo que va la primera vez a Japón, pues visita o intenta visitar. Pues lee un poco de esa ciudad, documéntate, es algo imprescindible también, o que yo lo recomiendo mucho. Eso hará tu experiencia mucho más rica cuando estés allí luego, en este caso, por ejemplo, en Nara, en Kansai. Sabrás, por ejemplo, que Nara fue capital de Japón durante un tiempo. Cuando visites, pues, alguno de los lugares más imprescindibles de esa ciudad, por ejemplo, el Todaiji, sabrás que es un templo budista, que es de los más importantes de todo Japón. Por ejemplo, si te documentas, como digo, si lees algo imprescindible y que vale la pena antes de hacer el viaje, sabrás que, yo que sé, que la sala principal, por ejemplo, llamada Daibutsuden, de ese templo, era hasta hace poco el edificio de madera más grande del mundo. Y yo que sé, muchos otros detalles. En definitiva, y es algo que yo he ido mejorando porque no lo hacía tanto, es bueno documentarse, aparte de preparar el itinerario bien, una buena planificación. También entra en esta sección, vamos a decir, algo imprescindible antes de ir a Japón, en nuestro viaje a Japón, es documentarnos un poco y conocer un poco la historia del país, de los lugares que vamos a visitar, las ciudades, los principales monumentos, jardines. Es bueno saber algo porque nos va a aportar contexto cuando visitemos los sitios. Y como os decía, yo me ha pasado a veces, ¿no?, de ir a sitios, sobre todo el primer año que fui a Japón, que algunos lugares los visitabas y no tenías, no sabías nada. Es cierto que en todos los sitios en Japón, todos estos emplazamientos turísticos os van a dar evidentemente pues un tríptico, un folleto informativo. En estos lugares siempre está en inglés, incluso a veces en español y todo, os digo más. Y ahí, bueno, puedes leer algo y sin duda pues puedes documentarte un poco allí in situ. Pero es bueno, como os digo, y es incluso imprescindible, como os estoy comentando aquí en este episodio, que os documentéis antes de los lugares que vais a visitar y en la medida de lo posible, pues leer todo lo posible, porque va a hacer la experiencia luego allí mucho más rica. Y no solo las cosas son bonitas de por sí en Japón, vais a visitar lugares espectaculares, alucinantes, de naturaleza, de historia, de arquitectura, todo, ¿no? Pero si además tenemos detrás una documentación, lo vamos a disfrutar mucho más, porque no solamente es bonito de per se, sino que sabemos además lo que hay detrás de la historia, lo que hay detrás de cada cosa, y es algo mucho mejor. En fin, que una de las cosas imprescindibles, y no me quiero enrollar más, es un buen itinerario, una buena planificación y documentación, que yo lo considero todo, lo meto todo en el mismo saco, antes de ir a Japón. Es un trabajo previo que hacéis antes, que vale la pena, porque luego os va a retornar de vuelta esa inversión que hacéis de tiempo. Os va a retornar disfrutando muchísimo más Japón y haciendo una experiencia y un viaje mucho más completo. Contactad conmigo, os lo he dicho alguna vez, si os puedo ayudar, si estáis preparando un viaje a Japón o lo que sea, os puedo echar una mano. Ya sabéis, a través de Twitter, a través del mail que tenéis en la página web, de cualquier método de contacto con Gaikan. Si os puedo ayudar, os puedo recomendar algo dentro de mi experiencia, que tengo ya un poco de experiencia en viajar a Japón, pues no me importaría echaros un cable en la medida de lo posible. Os voy a dejar con un poco de música y ahora continúo con algo también imprescindible cuando tenemos que viajar a Japón. En este caso, dentro también de la sección de cosas que hacer antes del viaje. Ahora regreso.
Bueno, más aspectos imprescindibles. Algo también dentro de la sección, podríamos decir, antes de hacer el viaje, antes de poner el pie en territorio nipón. Otra de las cosas que no podemos olvidar es el seguro médico. El seguro de viaje y por ende va de la mano el seguro médico. Viajar a Japón con seguro médico es algo imprescindible. Puede parecer también un poco de perogrullo, pero hay gente que no se lo toma así. Es uno de los errores comunes de mucha gente que conozco que visita Japón, viajar ahí un poco a lo loco, sin seguro médico. Sobre todo es un error también, tiene cierta lógica, ¿no? Personas que viajamos desde España, ¿no? En ocasiones, como aquí tenemos la suerte, yo creo, de contar con una sanidad como la que tenemos y la seguridad social nos cubre la atención médica de forma gratuita, tendemos a pensar que en todos los países va a ser igual, y no es así. A veces, pues Japón es un viaje soñado y mucha gente pues no ha viajado a otros países o no ha viajado a lugares lejanos y tal, y no tienen ni idea de que el tema de, pues no funcionan igual en todos los países, el tema de la sanidad y, por ejemplo, de la atención médica. En Japón, siendo turistas, que es como vamos a ir en principio, tenemos que pagar nuestros gastos médicos. Y creedme que puede ser mucho dinero si tuviéramos alguna incidencia. Así que es algo imprescindible para viajar a Japón. También es algo que no podemos obviar, es viajar con un seguro de viaje contratado. No es tanto dinero, no es un dineral, no es una cosa que sea prohibitiva, y es algo que tenemos que añadir a nuestro presupuesto como algo ineludible, como algo totalmente necesario, como puede ser, yo qué sé, el billete de avión, el alojamiento. Hay una serie de gastos, ¿verdad?, que siempre tenemos en mente y que, bueno, están ahí, tenemos que cumplirlos, ¿no?, porque es algo vital, y el seguro médico, amigos, os lo he dicho alguna vez en el podcast, creo, es vital. A ver, no hay que ser cenizo y no quiero ser tampoco yo aquí pesimista ni nada por el estilo. En principio podemos viajar a Japón y con nuestro seguro contratado de viaje y tal, y es un país, como sabéis, realmente seguro y no tiene por qué pasarnos nada. En principio tampoco quiero aquí meteros miedo, ¿no? En la mayoría de los casos seguro que es así, o con casi toda seguridad vais a viajar a Japón y en principio no vais a tener ningún problema. Pero siempre tenemos que estar cubiertos por si acaso pudiera suceder algo que no deseamos. Os pongo algunos ejemplos rápidos, así que me vengan en mente, incluso de amigos aquí, de Gaikan, que han tenido relación con el podcast. Yo que sé, me viene a la cabeza Martí, que lo tuvimos en un extra, que sabéis que estuvo viviendo en Tokio algo más de un año, estudiando allí y demás. Pero él ha ido a Japón varias veces, 3 o 4 veces creo, y la primera vez fue como turista. Algunos, si habéis escuchado el extra, algunos que sois mecenas, no sé si llegó a comentar algo además del seguro en el extra, pero bueno, que es un ejemplo que os pongo cercano, de aquí incluso que ha estado en Gaikan. Pues en su primer viaje, que fue recién casado además con su mujer, pues tuvo un problema de una gastroenteritis. Y un día tuvo que ir una ambulancia a su hotel, se empezó a encontrar muy mal, y no mejoraba y, bueno, tuvo que llegar una ambulancia y llevarlo al médico para que le visitase. Por suerte no fue más que un susto y se recuperó enseguida. Pero los gastos médicos, solo para algo así que es para nosotros relativamente poco, ¿no?, que te lleve una ambulancia a un médico, que el médico te visite, que te dé una medicación, pues ya eran bastante altos, algo ya que daba un poco de susto. Evidentemente lo cubrió su seguro, pero es un ejemplo, yo que sé, una gastroenteritis fuerte que le dio al chaval. A ver, sabéis que normalmente Japón, y es una de las cosas que hace gala el país, que todo el tema de gastronómico, pues hay mucha limpieza, mucha sanidad, todo, pero yo que sé, algo le sentaría mal, puede pasarte. Es lo que os digo, no hay que ir tampoco pues pensando me va a pasar algo malo, pero hay que tener seguro de viaje porque nos puede pasar cualquier cosa. Os pongo otro ejemplo cercano aquí al podcast. Mi amiga Magi-chan es otro ejemplo, que vive en Tokio desde hace años, como sabéis. Magi, que habéis tenido aquí en Gaikan, en algún extra, la recordaréis también. Incluso yo he hecho alguna colaboración en su podcast, Magi-chan in Japan. Pues ella, bueno, ahora vive en Tokio desde hace unos años. Ella se fue al principio, la han entrevistado, por ejemplo, los amigos de Japonizados Podcast también. Ella se fue a estudiar y a trabajar a Japón unos años, y la primera vez que le visitó su marido, por cierto es amigo mío también, tuvo la mala suerte, su marido fue como turista unos meses, tuvo la mala suerte de tener que ser operado de urgencia por un problema común que justo se le manifestó allí, en Japón.
Suerte que su marido, este chico, este amigo mío, tenía seguro también y bueno, lo tuvieron que operar allí en Japón, todo salió bien, por suerte y demás, pero bueno, hubiera sido pues mucho dinero también. Es otro ejemplo de, bueno, que hay que viajar con seguro. Es una historia real de Maggie-chan y que además ella misma ha hecho pública en su podcast, Maggie-chan in Japan. Os recomiendo que escuchéis el podcast en general y si queréis escuchar ese episodio en concreto donde narra pues todo el tema de la operación de su marido y demás, pues ahí lo tenéis, que siempre es muy interesante. Es un podcast que está muy bien, además. El caso es que es otro ejemplo más, hay que viajar con seguro a Japón. Yo que sé, otro caso que me viene a la mente es un amigo mío que turisteando solo por Japón se desmayó en una estación de tren. Realmente no fue nada, todo quedó en nada, por suerte, no fue nada grave, pero tuvieron que ir a buscarlo y recogerlo en ambulancia y se lió parda, porque había mucha gente, imaginaos, una estación de JR y todo el tema, creo que fue. Lo llevaron a un hospital y le hicieron todo tipo de pruebas para cerciorarse de que estaba bien. Creo que le hicieron una prueba de antidrogas y todo, le chequearon a ver si tenía drogas en la sangre y demás, marihuana y demás. El chico evidentemente pues no tenía nada. Finalmente estuvo varios días hospitalizado allí y la factura fue muy alta por algo teóricamente, bueno, un percance así, desmayarse, que te tenga que llevar una ambulancia al hospital y estar unos días allí ingresado, te hacen pruebas hasta que ya te recuperas y ven que no tienes nada y te pueden dar el alta. Pues bueno, esto fue una factura realmente muy alta y bueno, algo que fue solo fruto de un desvanecimiento por el calor y el cansancio, pero para que veáis la problemática que se puede dar, ¿no? En fin, que hay que tener seguro médico, hay que tener seguro de viaje contratado antes de hacer el viaje, es otro de los imprescindibles de Japón. Por ejemplo, yo mismo os lo he contado aquí muchas veces aquí en Gaikan, suelo ir en bicicleta y en más de un episodio os he comentado pues mis aventurillas con la bicicleta y que va realmente bien en Japón alquilar una bicicleta. O en mi caso comprarla, como hago estancias más largas y demás, pues ya sabéis, ¿no? Nunca he tenido ningún accidente ni percance en los meses que he estado allí con la Mamachari, con la bicicleta japonesa, y que la he usado casi a diario, como ya sabéis, pero circulando por una gran ciudad como es, por ejemplo, en mi caso, Osaka, puedes tener algún pequeño problema de tráfico o de circulación con tantos peatones y vehículos. Ya sea que tú mismo provocases un pequeño accidente o percance o que alguien te lo provoque a ti. Hay que tener seguro, amigos. Hay que tener seguro de viaje, es algo obligatorio. No sé qué más. Bueno, sí, realmente no solamente hay que pensar en alguna cosa física o alguna pequeña enfermedad o accidente que tengamos allí que nos pueda suceder a nosotros mismos. No sé, que te tuerzas un tobillo, que tengas una pequeña caída en algún lugar y te hagas daño y tengan que atendernos a algún médico, que nos encontremos mal, lo que sea, ¿no? Os he dado algunos ejemplos. También puede sucedernos cosas externas, como que nos pierdan o deterioren nuestras maletas, nuestro equipaje, o incluso que nos robasen, aunque Japón es un país muy seguro en ese sentido, pero podría llegar a pasar, así que el seguro también vale la pena para estos casos. O rizando el rizo, ya digo que no quiero ser pájaro de mal agüero, y no de pasarnos, y nunca normalmente no pasa, hasta que pasa a veces y te pillas inseguro, hay que llevarlo, amigos. Por ejemplo, si vamos a Japón solemos estar bastantes días, una media de 15 días, normalmente casi todas las personas que van de turistas a Japón pues están 15 días, 20, un mes, porque sabéis que es un viaje largo y es un desplazamiento que se tarda bastante tiempo en llegar. Es una inversión en el avión en sí que, bueno, está muy lejos y que ya que pagas tanto dinero en el viaje en sí y que te toma casi un día en ir y otro en volver, que pues no vas a estar allí 2 o 3 días, ¿no? Casi todo el mundo que viaja a Japón está pues un número de días, 15 días, 20 días, es más o menos la media de casi todos los turistas, yo creo, que visitamos Japón. ¿A dónde quiero ir? A nosotros, por ejemplo, no tiene por qué sucedernos nada en Japón, es un país seguro, vamos con cuidado. Hay que tener seguro por si acaso, pero bueno, en principio no tiene por qué haber ningún problema en un país como el país nipón, ¿no? Pero es que también dejamos a familiares en nuestro país de origen y eso es algo que no podemos controlar. Imagina que, yo que sé, que a tu madre le pasa algo por desgracia y la tienen que hospitalizar. El seguro puede ayudarte en esos casos también. En caso de fallecimiento, por ejemplo, de un abuelo o hospitalización grave de un familiar cercano,
pueden cubrirte el billete de vuelta y pagarte los gastos de las cosas que tienes contratadas y que no vas a poder disfrutar. A veces hoteles o cosas que tenemos ya cogidas, que tenemos contratadas, pues hay que tenerlo, amigos, porque ha habido casos también, ya no solo en Japón, pues gente que se va de viaje, a ver, no suele pasar, no debe pasar y ojalá que no pase, ¿no? Pero si algún familiar se pone enfermo, grave, o incluso un fallecimiento que nunca queremos, pues hay que tener seguro de viaje contratado, porque para el billete de vuelta inesperado, que nos sale mucho mejor el tema y para que nos cubra en la medida de lo posible, pues todo lo que tenemos que cancelar por un hecho así desgraciado como este si sucediese. En fin, que no quiero enrollarme más, pero que para ir a Japón, y este programa va de eso, de imprescindibles, y no solo para Japón, sino para otros países, de hecho, pero para Japón en concreto sí o sí, hay que tener seguro de viaje contratados. Yo te recomiendo, ya que lo está patrocinando también este programa, te recomiendo Chapka para viajar a Japón. Conozco amigos viajeros, grandes viajeros, que de hecho lo han probado en sus viajes y todo ha ido muy bien. Además tienes asistencia 24 horas y en nuestro idioma, en español. Yo, de hecho, el próximo viaje que haga a Japón, espero que sea pronto, ya sabéis que estamos muchos como locos por ir, lo haré con el seguro médico, con el seguro de viaje, mejor dicho, de Chapka. Además echa un cable aquí al programa, a Gaikan, ayuda, ya que está patrocinando este episodio sin ir más lejos. Os dejo un enlace especial vinculado con este podcast en la descripción de este episodio y si contratas tu seguro de viaje a través de ese enlace tendrás un 7% de descuento en tu seguro. Para Japón, por ejemplo, lo he estado mirando porque yo el año que viene, a ver si nos dejan viajar este año o el año que viene ya, 2021, haré el seguro con Chapka. Estaba mirando, por ejemplo, parece la opción mejor es CAP Asistencia, tienen varios seguros, ya lo veréis, para nuestros viajes que son hasta, como mucho, hasta 90 días, que es lo que nos dejan estar en Japón, como sabéis, como turistas, o sea que sería una buena opción. También te da la opción de cancelar, de cancelación y bueno, tiene muchas opciones, la verdad que para grandes viajeros. De hecho, Chapka yo creo que está especializado más en Chapka Seguros. Esta empresa francesa está más especializada en grandes viajeros, yo creo, viajes lejanos, estancias largas y demás. O sea que ir nosotros como turistas a Japón nos lo cubre perfectamente y es ideal. He estado haciendo alguna prueba yo, que suelo ir un mes, como sabéis, y más o menos he visto que sale por unos 110 con el descuento aplicado, 110 euros el seguro, por ejemplo, de un mes. Me parece una cosa más que razonable. Si estáis menos días, pues claro, supongo que baja un poco el precio. Además, como digo, si contratas Chapka, si contratas seguro de viaje de esta compañía que nos ayuda y patrocina este extra de Gaikan, ayudas a este programa contratando el seguro con ellos. Porque a mí, os lo reconozco, me dan una pequeña comisión si hacéis una contratación. En el blog de Gaikan os voy a poner también la página que ya sabéis, os voy a poner también los enlaces para contratar el seguro con Chapka y tener el descuento, contratarlo a través de Gaikan y tener el descuento del 7%. Y además, no solo para Japón, sino que para otros países, incluso europeos, pues os puede valer la pena contratar el seguro. De hecho, además, no solo para Japón, sino para otros países, incluso europeos, hay que ir con seguro, vale la pena tener el seguro. Lo veréis, es chapkadirect.es, pero os dejo el enlace aquí en la descripción y también en el blog de Gaikan, en gaikanpodcast.blogspot.com. Tenéis el enlace, lo veréis en una nueva sección que se llama Seguro. Y si no, directamente veréis el banner también en la parte izquierda donde aparece lo del 7% de descuento. Lo cierto es que Chapka es una empresa que cubre todo este tipo de cosas, de grandes viajeros, vueltas al mundo, tenéis muchas opciones, ya lo veréis, largas estancias, working holidays, expatriados que están estudiando o lo que sea, que tienen visa ya más allá de turista, que están más tiempo. Tenéis muchas opciones, os estoy hablando en este caso para viajar a Japón, pero bueno, tenedlo en cuenta que para otros viajes que hagáis puede ser interesante y tenéis este descuento y a mí, a Gaikan, le hacéis un favor, me echáis una mano y bueno, que son también empresas, por ejemplo, que se agradece que apoyen a proyectos como este pequeño podcast de Japón. Os voy a dejar con un poco de música y continúo con todo esto que os estoy contando de cosas imprescindibles cuando viajemos a Japón. Ahora vuelvo. Imprescindibles.
Os he hablado, llevo bastante tiempo de programa ya, me estoy aquí, tengo demasiado palique, ya sabéis. Os he hablado de aspectos, en este caso, en una categoría que serían cosas imprescindibles antes de viajar a Japón. En este caso ya sería más estando allí. Os voy a decir al menos una cosa imprescindible más, ya que llevo un buen ratito de programa ya, sí. Pues os voy a decir una cosa más que considero imprescindible, y en este caso ya es estando en Japón, estando allí, no hay que prepararlo antes. Sí que habéis tenido que hacer el itinerario bien, documentaros, planificación es importante, ya os lo he dicho, tenéis que tener seguro de viaje, es imprescindible también. Y otra de las cosas imprescindibles, y aquí me voy a ir más a un tópico, lo reconozco, es una visita imprescindible que hay que hacer si vas a viajar a Japón, si vas a disfrutar de turismo en el país del sol naciente, es Tokio, la capital de Japón. Esto ya os lo he dicho alguna vez, o a lo mejor vosotros que escucháis el podcast Gaikan y demás, pues sabéis que me gusta mucho Osaka y que en los últimos años suelo tener base más en Kansai y he visitado pues mucho pues Kobe, Nara, como digo, Kioto, que está muy cerca, Osaka, que es mi base, y me gusta mucho. De hecho, no os voy a mentir, os he comentado más de una vez que mi ciudad favorita de Japón es Osaka. Pero aún así, uno de los imprescindibles, sin ninguna duda, y voy a ser franco realmente, es Tokio. Tokio lo tenéis que visitar sí o sí. Yo creo que, a ver, se puede hacer un viaje a Japón o vuestro primer viaje a Japón y no ir a Tokio. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Lo pasaríais bien? Pues también. Pero yo creo que es imprescindible, es totalmente... hay que hacerlo, visitar la capital. ¿Y qué puedo decir de Tokio, no? Que ya os digo que a lo mejor a veces me tenéis un poco como que... Bueno, Alfonso no va últimamente a Tokio, siempre nos habla de Osaka. He ido muchos años a Tokio, pues a lo mejor estuve yendo 7 años seguidos o algo así, y como mínimo pasaba allí 10 días aproximadamente, así que Tokio pues es algo... Es una maravilla de ciudad, hay que ir sí o sí, decir Tokio y decir Japón es lo mismo, ¿no? También van de la mano y yo creo que es pues seguramente la urbe que mejor representa pues el país. Por lo tanto, tiene que estar en nuestra lista de imprescindibles, que seguramente estaba ya en vuestra mente. Es una auténtica maravilla, 14 millones de habitantes, unos 14 millones de almas, es una ciudad inconmensurable. Nunca te la acabas, solamente los barrios que tiene, las diferencias que hay entre los barrios, Shinjuku, Shibuya, Harajuku, Asakusa, menciono unos cuantos que me vienen así a la cabeza, Ginza, que es un poco todo más fashion, más pijo y demás, Akihabara, yo que soy un geek, un friki, ya sabéis que me vuelve loco, Roppongi, Odaiba, no sé, la verdad es que Tokio hay tantos sitios... La verdad es que no te lo acabas nunca. Es una cosa imprescindible de visitar, es un lugar imprescindible. Tenéis también algunos templos interesantes, tenéis pues lo que se tiene en mente realmente muchas veces cuando se piensa en Japón, ¿no? Esas grandes avenidas, esos rascacielos, tantísima gente en la calle y también a la vez todo más o menos limpio, todo organizado, porque a pesar de Tokio, pues tantísimos habitantes, tantísimas personas allí, ¿no? Sobre todo en algunas zonas en concreto, por ejemplo, el cruce de Shibuya, ¿no? Es otro tópico, pero es verdad. Y sin embargo, todo funciona bien, ¿no? Todo el mundo, nadie se tropieza, todo el mundo es digno de ver y Tokio es algo que hay que ver, es un imprescindible, como os estoy diciendo. Además es que parece que no te la acabas nunca. Si vais a ir la primera vez y tal y estáis a lo mejor en Tokio, es un decir, ¿no? Una semana aproximadamente, 5 días, lo que podáis, 4 días, 6 días, lo que sea. Tiene muchísimo que ofrecer. La diferencia entre barrios, luego también desde Tokio se pueden hacer viajes cercanos, side trips, que yo le llamo, y no sé, se puede ir incluso a Nikko y ir y volver, o sea, viajes, excursiones de un día. Se puede visitar desde Tokio, me viene a la mente también Yokohama, que es interesante también de ver, una ciudad que está un poco más al sur y que es muy grande también, muy habitada. Incluso, no sé, se pueden hacer otras excursiones de un día, como puede ser pues Hakone o... Hay muchas opciones, la verdad que hay muchas opciones desde Tokio. Ya solamente el propio Tokio tiene tela, porque ya os digo que es prácticamente inabarcable. Yo, por ejemplo, algunas ciudades como Kioto, Osaka y demás, de tanto ir, pues al principio parecían
que no se acababan nunca, que podías ver lo principal, lo más turístico y demás, pero que los barrios eran tan grandes y las ciudades parecían tan enormes que, no sé, pensabas que nunca las verías del todo completas, más o menos. Y por ejemplo, Osaka, de estar allí, como sabéis, mucho tiempo, y eso he llegado pues ya a mapearla prácticamente completa. Con la bicicleta y demás, por ejemplo, que os hablaba antes de la bicicleta. Pero Tokio se me antoja inabarcable. Conozco como trozos de la ciudad, ¿no? Y he caminado mucho también por allí y demás, y en varios años cuando iba y esto, pero completar un poco el Tokio entero me parece como algo imposible. Es una ciudad excelente, es algo imprescindible en Japón, tenéis que visitarla, yo creo que está en vuestra lista, no me voy a extender más con Tokio. De hecho, digo más, yo tengo que volver a Tokio y mi siguiente viaje ahora hace 3 o 4 años que no visito Tokio, que cuando he ido a Japón y he estado aproximadamente un mes, como os he comentado aquí en este podcast, no he ido a la capital, no he ido a Tokio, me he centrado más pues en Hokkaido, he estado pues en Kyushu y sobre todo suelo tener una base en Kansai, en este caso normalmente en Osaka. Así que creo que la próxima vez que vaya a Japón sí que me va tocando pues visitar la capital, volver a Tokio, porque hace ahora 3 o 4 años que no voy y ya tengo un poco el mono, si me lo permitís. Es algo normal y de verdad vale mucho la pena y supongo que estaba ya en vuestro itinerario, en vuestra mente. Pero otro de los imprescindibles que os estoy comentando, en este caso es un lugar, una ciudad de viajar a Japón, es Tokio. Bueno, pues voy a tener que ir llegando al final. Eso va a ser todo, porque quería comentaros quizás algo más, pero bueno, lo que suelen durar los extras, ya sabéis, y al fin y al cabo esto no deja de ser un extra, pues me he ido un poco de tiempo. Si es que tengo una cháchara, creo que tengo tantas ganas de ir a Japón que me pongo aquí a hablar con vosotros de alguna manera y es como viajar a Japón, ¿no? Yo voy haciendo ya mis planes, el próximo año tengo que ir a Tokio, esto, lo otro. No paro, pero ha habido una serie de imprescindibles que os he comentado así brevemente, resumen, planificar muy bien el viaje y documentaros de los sitios que vais a visitar, de las ciudades y demás. Seguro de viaje, y si podéis contratarlo con Chapka, pues mejor que mejor, tenéis un descuento, me echáis un cable y demás. Y también Tokio, visitar Tokio, incluso para mí, porque ya me va tocando volver a Tokio, es imprescindible. Son 3 de las cosas, os he mencionado así brevemente, que te considero imprescindible en nuestro viaje a Japón. Espero que nos dejen viajar pronto a Japón, espero que sea así, porque no sé cuándo escucharéis esto, como os decía al principio del programa, pero bueno, a las malas vamos preparando todo el viaje, como no podemos viajar ahora como turistas y ahí habéis tenido unos cuantos imprescindibles para ese hipotético y futuro viaje que casi seguro tenéis en mente. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante este extra un poco especial, la verdad, que ha sido un poco fuera de lo común porque es en abierto. Quiero dar las gracias a María Prieto de Chapka, es la manager de marketing y comunicaciones en España, por el buen trato recibido. Muchas gracias, María. ¿Y qué más quiero deciros? Que me dejéis en comentarios lo que opináis de este episodio. ¿Habéis planificado a fondo vuestro viaje? ¿Estáis en ello? ¿Habéis hecho mucha planificación? ¿Tuvisteis que hacer uso de vuestro seguro en vuestro viaje a Japón, por ejemplo? Porque os he comentado algunos casos de amigos que me han venido en mente, pero a lo mejor a vosotros os pasó. Sabéis que me gusta escuchar y leer vuestros comentarios. ¿Alguna anécdota a lo mejor que tengáis cuando habéis visitado Tokio? ¿Es Tokio vuestra ciudad favorita? ¿Creéis que es un imprescindible como yo en Japón? No sé, comentadme, amigos, ya sabéis que me gusta leeros y me gusta que interactuéis y os lo agradezco. Espero que os esté gustando esta segunda temporada, que fue grabada, como os decía al principio del programa, a finales del 2019. Espero que pueda haber una tercera temporada. De mientras continuarán llegando extras y episodios normales de la segunda temporada, que son aproximadamente unos 50, como ya sabéis. Y nada, aquí acaba este extra un poco especial en abierto y nos vemos en el siguiente extra, en el siguiente episodio de la segunda temporada. Muchísimas gracias,
Arufonso des, arigato gozaimasu, matane.